Estamos a 5 de mayo, un día después del llamado 4 de mayo, May the 4th. May the 4th be with you, may the force be with you, que la fuerza te acompañe. Dicen los aficionados, los fanáticos, los seguidores de la saga, de la legendaria saga llamada Star Wars. Actualmente estamos escuchando el disco debut de la banda Grinderman, banda proyecto del señor Nick Cave, del legendario Nick Cave, una banda que formó en el 2006 con el fin de recuperar algo de su esencia musical. Hay que recordar que Nick Cave se inició a mediados finales de los 70s con la banda de Birthday Party, una banda de post-punk bastante brutal, que se mudó de Australia, como AC/DC, de Australia al Reino Unido para sumarse al movimiento post-punk y de alguna forma establecer su muy peculiar, muy brutal, muy primitiva, muy estridente, escandalosa forma de hacer música. De ahí Nick Cave pasaría a The Bad Seeds, y bueno, mucha de la historia ya la conocemos. Pero en el 2006 con Grinderman, Nick Cave decidió volver a tocar la guitarra, y básicamente Grinderman de alguna forma va documentando toda esta evolución musical de Nick Cave en la guitarra, recuperando parte del salvaje estilo que tenía con los Birthday Party e integrándolo obviamente con las enseñanzas que le ha dejado su carrera junto a los Bad Seeds. Y bueno, hablábamos de el 4 de mayo, de May the 4th, y hablábamos de Star Wars, de los aficionados a esta saga que han decidido denominar el 4 de mayo como el día de Star Wars. Para mí, mi contacto, lo que empezó con Star Wars, básicamente, me acuerdo mucho, fue en la colonia. Ya había visto yo la primer película de las Guerras de las Galaxias, escrita y dirigida por el señor George Lucas. Había visto la película, pero la realidad es que no me había enganchado mucho. La historia obviamente es bastante épica, con bastantes elementos de fantasía, sí, de ciencia ficción, sí, pero también obviamente maneja algunos elementos metafísicos, algunos elementos culturales importantes, y todo esto quizás cuando eres un niño de 5 o 6 años no lo alcanzas a captar de la misma forma que pudiera hacerlo quizás alguien con un poco más de experiencia, educación y cultura, obviamente. Pero digamos que mi primer contacto, lo primero que me llevó a Star Wars fue un paseo por la calle Hilario Martínez en la colonia Nuevo Repueblo en Monterrey. Y resulta, eso siempre me ha llamado mucho la atención, había una juguetería de barrio, estaba en la colonia esta juguetería, tenía unas vitrinas hermosas, me acuerdo mucho de eso, y ahí tenía exhibidos muchos juguetes, básicamente de todo tipo. Me acuerdo que obviamente había juguetes de Tarzán, del Llanero Solitario, del Santo, obviamente. Digamos que eran los personajes de fantasía que seguían los niños, las niñas obviamente, las muñecas y esos temas que no conozco mucho hasta que llegó Barbie, que no creo que hubiera Barbies en aquella época. Estamos hablando de inicios de los 80s. Y bueno, resulta que por alguna razón, no sé si yo le comenté o mi mamá me llevó, pero entré a esa tienda de juguetes, a esa juguetería de barrio. No recuerdo yo que ese concepto se maneje actualmente. Hay jugueterías, pero son negocios enormes que están en avenidas, que están en centros comerciales, pero una juguetería de barrio, pues sí las hay, pero ya no de esa magnitud.
tienen juguetes muy populares, muy baratos, mucha mercancía traída de China o de Asia, de algún lugar de por allá. Pero entramos en esta juguetería, están las vitrinas hermosas con los juguetes exhibidos. Y pues me encuentro estas figuras de acción, muñequitos, si quieren llamarle como ustedes digan, de las Guerras de las Galaxias, de Star Wars. Por ahí estaba Luke Skywalker, obviamente. Estaba Han Solo. Estaba Darth Vader, Chewbacca, R2-D2 y C-3PO. Estaban ahí exhibidos, obviamente en posiciones. No eran tan articulados estas figuras de acción como muchas que surgirían posteriormente, pero pues ahí estaban. Me acuerdo Luke Skywalker con su espada láser. Estaba obviamente Darth Vader con su capa, su espada láser roja. Estaba Chewbacca con un arma de alto poder, una especie de esas ametralladoras de alto poder. Y estaba Han Solo con su pistola de mano automática o no sé qué sería. El caso es que ahí fue donde me hizo clic la película con todo lo que era Star Wars. Y dije, bueno, me quiero involucrar en este tema, me gustó. Recuerdo mucho que lo manejaban, había dos líneas de este tipo de juguetes. Las figuras de acción que eran pequeñas y había unas figuras grandes con, digamos que los accesorios, la ropa era de tela. A diferencia de los otros que eran totalmente de plástico. Y me acuerdo que esa línea de juguetes grandes eran bastante grandes y traían accesorios de tela, traían la ropa, los disfraces, los costumes eran de tela. Y me acuerdo que esa línea se manejó mucho en México, pero por alguna razón me llamaron más la atención estos muñequitos que eran de tamaño, de clásico tamaño pequeño. Y bueno, creo que eso me facilitó el hecho de que hacía mandados o sacaba buenas calificaciones, juntaba dinero y me iba comprando de esas figuras. Empecé la colección de esas figuras poco a poco. Si me hubiera entusiasmado con las figuras que eran un poco de tamaño más grande, pues definitivamente no me hubiera podido iniciar, el costo era mayor. Y bueno, mi mamá dijo, escoge 2 o 3 figuritas y llévatelas. Entonces para mí me acuerdo que era lo máximo poder usar mucha imaginación para con 4 figuritas recrear cosas de la película. Recuerdo que mi papá dijo, que la chingada, muchas figuritas. Creo que era algo innovador y era algo nuevo, más allá de los soldaditos de plástico duros en miniatura. Entonces creo que para mi papá fue algo extraño el hecho de que su hijo empezara a coleccionar muñequitos, no figuras de acción. Aquí en México eran muñecos o muñequitos o monitos, y en Estados Unidos le llamaban figuras de acción. Aquí cuando decías son figuras de acción, te decían no mames, son muñequitos. Pero bueno, el caso es que los empecé a coleccionar, empezó este entusiasmo y después me tocó conocer amigos, hijos de personas que viajaban mucho a los Estados Unidos y que tenían estos catálogos masivos de estas figuras de acción. Aquí en México el tiraje era muy corto, había como 10 figuras, obviamente los principales, pero el catálogo en Estados Unidos de figuras de Star Wars era enorme. La manera en que George Lucas y toda la compañía Lucasfilms manejó, creo que era Kernel o Mattel, no recuerdo bien, creo que era Kernel, que manejaron esta campaña cruzada de manejar una película y manejar mercancía, loncheras. Me acuerdo que había cortinas, almohadas, chamarras, las loncheras estas de lámina que llevabas al kinder. Todo eso cruzado junto con las figuras de acción se convirtió en un monstruo, en un tema cultural realmente masivo de influencia
de comercio, un gran negocio para George Lucas y su empresa. Y bueno, de alguna manera era algo que te ponía en las manos una forma de creatividad, una forma de reverencia, porque con estas figuras podías recrear escenas, algunos recreaban escenas. A mí me encantaba inventar historias nuevas, y creo que eso de alguna forma fue un estímulo grande para la creatividad, para este gusto por crear historias, por escribir historias, por desarrollar historias. Recuerdo haber leído por ahí a Quentin Tarantino hablar también de utilizar estas figuras de acción de Star Wars y de los G.I. Joes, los famosos G.I. Joes, para montar sus primeras historias y con una cámara pequeña de video crear sus primeras películas, por así decirlo, con figuras de Star Wars y de G.I. Joe. Y bueno, como les decía, la primera película me hizo clic hasta que tuve las figuras. No me entusiasmó ver la primer película de Star Wars, pero sí debo confesar que ya estaba más o menos involucrado con el universo de Star Wars cuando llegó la segunda película, El Imperio Contraataca, The Empire Strikes Back. Y lo que definitivamente me voló la cabeza, me entusiasmó, me encantó, me llenó de ilusión, fueron estas batallas, estas máquinas de 4 patas, cuando hacen la batalla en el planeta nevado, repleto de nieve. Desde entonces tengo una obsesión con la nieve, con el frío, me encanta. Y bueno, ver estas batallas en ese planeta, en algo sí de la Tierra, pero a la vez tan irreal, tan fantasioso, fue algo que en definitiva me encantó, me voló totalmente la cabeza y me volví ahora sí de un fanático del tema de Star Wars, a coleccionar más figuras. Obviamente ya era más grande, hacía más mandados, te sacaba mejores calificaciones. Íbamos a Estados Unidos y pues me traían chingo de figuritas de Star Wars, y a recrear todo el rollo y a entusiasmarse con todo esto. Culturalmente Star Wars definitivamente es un fenómeno, y tenemos que ir más allá, ver temas más de fondo cuando hablas de la historia en sí, de lo que implica, de la crítica a las democracias, de su observancia de los imperios, de cómo en esta historia se nos narra la gran saga, ya viendo toda la historia completa, no nada más el enfoque en Luke Skywalker, que pone las primeras 3 cintas, sino ya sumándolo a toda la historia. Cómo Star Wars nos advierte de las áreas de oportunidad, de las debilidades de las democracias, cuando éstas se vuelven grandes, burocráticas, anquilosadas, obsoletas, y cómo dan pie a que se creen estas dictaduras, cómo esas amenazas fantasma, cómo esas amenazas en falso, esas emergencias, ese pánico, esa en algún momento aversión hacia la democracia puede dar pie, puede ser la raíz para la creación de una dictadura. Estos eventos en los que se le otorgan poderes absolutos a un mandatario, en medio de un sistema democrático se le otorgan poderes absolutos, y eso precisamente lleva a la dictadura, al autoritarismo. Cómo estos mismos personajes crean lo que le llaman ahora falsa bandera, crean falsas amenazas, crean enemigos imaginarios con el fin de asustar, de crear pánico, de obtener y concentrar más poder, y de poder perpetuarse precisamente en el poder mediante dictaduras, mediante ejercicios militares. Creo que esa es una enseñanza muy importante de Star Wars. Obviamente refleja parte de la realidad, es una historia muy orwelliana, pudiéramos decir,
refleja parte de la realidad que vivimos como sociedad, ante ciertos gobiernos, ante ciertos individuos sin escrúpulos, capaces de buscar tener todo el poder. Sabemos que hay países con democracias muy desarrolladas, como una Alemania pudiera ser, que dice, o un Japón, que dicen no necesito ya un ejército, pero se empiezan a crear estos movimientos, estas inquietudes dentro del gobierno, en las cuales se exagera en ocasiones las amenazas, y de esta manera se justifica la creación de un ejército, de militarización del país, de concentración de poder, de brincarse la ley, precisamente apalancándose en la ley. Definitivamente lo de Star Wars es una lección muy importante que no debemos olvidar. Hoy en día los autoritarios prefieren hablar de The Matrix, aunque no entienden la metáfora. Creen que la píldora roja es una referencia a los republicanos y no es así. Pero bueno, creo que la historia mayor, la enseñanza mayor en cuanto a política, definitivamente viene de Star Wars. Es una advertencia muy grande de lo que puede pasar con una democracia anquilosada, obsoleta, corrupta también. Y es un mensaje importante que entender si queremos realmente aplicarnos y evitar que este ciclo se cumpla dentro de nuestras actuales democracias. ¿Qué tenemos que hacer para mantener vitales nuestras democracias, vivas nuestras democracias, y que nuestras sociedades se sigan manteniendo de forma libre y de forma abierta? Obviamente, como niño captas el mensaje de la guerra entre los Jedi y entre los Sith, captas el mensaje de la lucha entre el bien y el mal, y captas esa metáfora, esa historia clásica. Creo que eso es lo que más se me hace interesante de Star Wars, además obviamente del fenómeno cultural, además obviamente de esta crítica bien razonada a la política. Está el hecho de este viaje de un héroe, este viaje de un hombre que trata de hacer el bien, que comienza como un héroe, pero que poco a poco las circunstancias lo van llevando, como dicen, a saltarse las trancas, a hacer quizás cosas indebidas, a aplicar su propia ley más allá de la ley de la sociedad, y cómo esto va derivando en un villano al final de cuentas. Cómo estos seres que empezaron con buenas intenciones, que no supieron manejar bien las circunstancias, que no supieron manejar bien la adversidad en la vida, van siendo poco a poco ganados por la ira, por el lado oscuro, y se van convirtiendo en villanos. Otro punto importante que me llama mucho la atención de Star Wars es el parecido de el señor Darth Vader, Lord Vader, con el Doctor Doom, uno de mis villanos favoritos. El Doctor Doom, la antítesis de la Némesis, o el Némesis de los Cuatro Fantásticos en los cómics de Marvel. Hay por ahí unos cómics de crossover en los cuales se enfrenta Darth Vader contra el Doctor Doom, y la verdad es que el Doctor Doom como personaje me fascina. Un personaje que involucra mucho la alquimia, un personaje que involucra mucho este choque entre la magia y entre la tecnología. Hay que recordar que Darth Vader era hijo de hechiceros
aprende hechicería, la aplica, tiene un accidente, se daña la cara y después se convierte en un genio tecnológico que es heredero de un pequeño reino en el este de Europa, en Latveria, un lugar imaginario, en donde Darth Vader es visto como un gran gobernante. Es un dictador obviamente, pero es visto como un gran gobernante. Es un eco de lo que es Wakanda en África con el Black Panther. Es decir, es un gobernante que utiliza la tecnología, que su país está altamente desarrollado, pero que obviamente en el caso del Doctor Doom pues se dedica por ahí a obsesionarse con el poder, obsesionarse con Reed Richards, obsesionarse con conquistar el mundo, con derrotar a los Cuatro Fantásticos. Y bueno, aplica también esta aliteración que tanto le encantaba a el señor Stan Lee: Doctor Doom, doble D, Reed Richards, Sue Storm, Peter Parker, etcétera, etcétera, Green Goblin, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta aquí abordamos varios temas. Nos vemos la próxima.